Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más. El día de hoy vamos a ver cómo elegir un título. Y en este punto y en este tema vamos a empezar cuáles son los pasos, cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta para elegir un título. Una vez que tenemos claro esto, todo nos va a parecer muy amigable. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, el primer paso debemos saber que toda investigación nace de un problema, es decir, es un problema que nosotros hemos detectado y queremos darle una solución. Por lo tanto, se convertirá en nuestra fuente de investigación. Una vez que tenemos clarísimo qué problema nosotros queremos solucionar, ¿qué otro punto debemos tener en cuenta? Bueno, debemos tener en cuenta que eh, digamos, los tipos, es decir, cuáles son los tipos de tesis que se aceptan. Por ejemplo, en el Perú, las tesis descriptivas, transcriptivas, documentales, entre otro tipo de tesis, ya no se aceptan. Las tesis que actualmente venimos trabajando o estamos trabajando son las tesis de tipo correlacional, tesis causal y tesis correlacional causal, la fusión de las dos. Y por lo tanto, allí es que nosotros nos vamos a enfocar. ¿Qué es lo que vamos a hacer o cómo vamos a definir un título? Bueno, lo vamos a definir con un ejemplo y vamos a decir en este caso que para definir las dos variables, porque este tipo de tesis debe tener dos variables, nosotros debemos saber si estamos estudiando un segmento en su conjunto o lo que estamos estudiando es un área ya sea de una empresa, ya sea de una entidad, ¿qué es lo que estamos estudiando? ¿Cómo lo definimos? Leslie me preguntaba y me decía, mira Noelia, en realidad yo me gustaría hacer un estudio sobre la auditoría gubernamental versus el control interno. Entonces, ¿cómo estudiamos? Es decir, ¿cómo definimos esto? Bueno, yo le decía, ok, Leslie, a ver, veamos, ¿qué queremos conocer? Queremos conocer la importancia, la influencia, ¿qué es lo que queremos conocer? Independientemente de ello, nosotros, ¿cómo definimos el título? Sabemos que para definir estas dos variables, nosotros vamos a definirlo con y bueno, hay otras más, pero nosotros vamos a empezar con en e i suficiente. A ver, entonces decimos la influencia de la auditoría gubernamental en el control interno de los municipios de Lima Metropolitana. Estamos hablando de un segmento en general. Y si fuera de un área específica, diríamos de la Municipalidad de San Isidro en el Departamento de Logística, Lima 2020, ¿no? Lima, Perú 2020. Eso es más específico. Si hablamos de importancia de la auditoría, diríamos importancia de la auditoría gubernamental en y el control interno, que también puede ser, y el control interno en las municipalidades de Lima Metropolitana. Y por lo tanto estaríamos haciendo es decir, nuestra población, más que nuestra población, nuestra muestra, vendrían a ser todos los municipios del Departamento de Control Interno, que estén en el área de control interno. Y hasta allí ya tendríamos nuestro título definido. ¿Que hay otros factores que podemos incluir? Sí, pero en este caso nosotros lo definimos así de simple. Puede variar de carrera, pueden ustedes, tal vez algunos, me ha tocado asesorar alumnos de medicina, etcétera, pero en los parámetros y en la forma de elegir un tipo de tesis a desarrollar no varía las consideraciones que debemos tener en cuenta. Ahora, como recomendación, ¿qué más tienes que tener en cuenta? Bueno, tienes que tener en cuenta que esté alineado tu investigación a tu carrera, porque claramente si está alineado a tu carrera te va a servir. Otro punto importante es que exista suficiente información sobre el tema que estás investigando y por lo tanto esto se convierte en un aporte relevante porque acá sí hacemos una diferencia enorme. Por ejemplo, el estudio, es decir, nosotros tenemos tipo de tesis experimental y no experimental. Entonces, los que hacen los tipos de tesis experimental son quizá los alumnos de ingeniería agronómica, entre
en relación a eso o afín a eso, pero los demás hacemos tipo de tesis no experimental. Es decir, no se altera el tema en variables y resultados porque nosotros solo hacemos una investigación de campo y aplicamos encuestas en relación de los otros estudiantes que lo que hacen es desde la prueba, ¿no? Hacen la prueba, desarrollan y tal, hacen un planteamiento y hacen un seguimiento y por lo tanto tienen resultados. Y entonces eso, básicamente eso sería mi consejo. Para mayor claridad del tema, yo lo que voy a hacer es dejarles algunos títulos en una clase en PowerPoint de cómo elegir segmento específico, de cuáles son las consideraciones que deben tenerse en cuenta para hacer este tipo de elecciones, ¿sí? Y después de ello vamos a entrar a un tema muy importante, a ver cuándo utilizamos el APA o cuándo se usa Vancouver o etcétera. Cuando utilizamos digamos, estas citas y por qué es tan traumático el APA para los estudiantes cuando no debería serlo, porque es una herramienta que básicamente nos sirve para ordenarnos y citar de forma ordenada, pulcra, nuestro documento. Hasta aquí la clase de hoy. Y no olviden compartirlo para que más de sus compañeros, para que más personas puedan beneficiarse de nuestra clase. Ha sido un placer y les subo la clase en esta semana. Llegando a casa voy a subirles las PPTs prometidas y nos vemos hasta la próxima para el planteamiento del problema. Y así vamos a desarrollar cada uno de los puntos que faltan y de todas maneras, ustedes saben que cualquier consulta me la pueden realizar.